Hola, bienvenidos a la clase de inglés. El tema de hoy son los artículos en inglés. Cuando tú te enfrentas a un idioma que no es tu idioma, en este caso el inglés, nos encontramos que los usos gramaticales no siempre son iguales a los que nosotros tenemos en nuestro idioma. Empecemos. En realidad, artículos sí hay en inglés y en español, y también hay artículos indefinidos y artículos definidos. Los artículos indefinidos son aquellos artículos que tú no defines, tú puedes ser cualquiera. Por ejemplo, tú puedes decir a house, es cualquier casa, una casa bonita o grande, o una casa del papá o de una tía, o una casa por allá en la China, es a house, una casa. Pero si tú vas a especificar la casa, si tú vas a hablar de la casa del presidente de los Estados Unidos, tú tienes que decir The White House. Ya no puedes utilizar el artículo indefinido porque ya te estás refiriendo a una casa en especial. Entonces ya la definiste. Ya utilizas el artículo indefinido de. Entonces, en inglés como en español existen los artículos indefinidos y los artículos definidos. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora te voy a mostrar las diferencias que existen entre el inglés y el español para los artículos. Nosotros utilizamos los artículos un y una para referirnos al género masculino y femenino. En inglés no. En inglés I am no se utilizan para el género. Esto lo tienes que tener muy en cuenta. An no significa un y an no significa una. A y an significan las dos cosas, un y una. No, ellos no diferencian aquí el género. Lo diferencian es para privilegiar el lenguaje hablado. A se utiliza cuando el sustantivo empieza por una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Las consonantes son todas las letras del alfabeto que no son vocales. La B, la C, la D, la L, M, N, P, Q, R, S. Todas esas son consonantes y vas ahí a utilizar A. No importa que ese sustantivo sea femenino o masculino, lo que te debe importar es que el sustantivo o el adjetivo que va a preceder a ese artículo indefinido empieza por consonante. Aunque en español no empiece por consonante. Puede ser hormiga, puede ser table, una mesa. Table empieza por T, pero no es una. Ahí se utiliza a porque la palabra que sigue empieza por una consonante. Y an se utiliza cuando el sustantivo o el adjetivo que le precede empieza por vocal. A, E, I, O, U. Veamos estos ejemplos. I need a favor. Yo necesito un favor. Favor empieza por F, entonces utilizas a. I have a lamp. Lamp en inglés, en español es femenino, una lámpara, pero aquí se utiliza a lamp. ¿Por qué? Porque el sustantivo empieza por consonante L. Entonces, I have a lamp. Yo tengo una lámpara. Lo mismo con an. I bought an apple. Apple, aunque en español empieza por M, manzana, en inglés empieza por A. Entonces utilizas an. I bought an apple. Huevo en español es masculino, un huevo. En inglés utilizas an
porque la palabra que sigue empieza por vocal. An egg. I ate an egg. Un huevo. ¿Por qué? An, porque sigue vocal. En algunos casos hay excepciones, porque no todo es tan perfecto. En algunos casos, la H en inglés es muda, no suena. Entonces, sigue una vocal. La H en inglés suena como una J, honey, pero en unas ocasiones no suena, por ejemplo, en hour, una hora. Entonces, utilizas an hour. ¿Para qué? Para pegar esa AN a la vocal que sigue, an hour. Lo mismo que honor. Como esa H no suena, entonces utilizas an honor. La U en inglés algunas veces es una semiconsonante. La U es una vocal, la mayoría de las veces, umbrella. Empieza por U, umbrella, entonces dices an umbrella. Pero unas veces esa U suena como una J, unicorn. Entonces ahí no puedes utilizar an, sino a unicorn. Lo mismo que uniforme, uniform. Entonces utilizas a uniform. ¿Para qué? Para poder hacer la ligación. Es que el inglés prefiere más la oralidad que la escritura. Por eso es que nos gustan tanto las canciones en inglés. Esas baladitas nos suenan tan musicales porque ellos todo lo ligan, todo lo ligan. Este es un ejemplo muy lindo de mostrar cómo el inglés prefiere el lenguaje hablado. Esa N la ponen por cuando sigue una vocal poderla pegar. An umbrella, an apple, an egg, ¿sí? Porque ellos prefieren la sonoridad al lenguaje escrito. Entonces, vamos a concluir con estos ejemplos con los adjetivos, con los artículos indefinidos. A man, a lamp, a cat. Todos empiezan por consonante y se utiliza a. An apple, an eraser, an umbrella. Todos estos sustantivos empiezan por vocal, entonces utilizas an. Listo. ¿Has notado que yo en ningún momento te he enseñado los artículos indefinidos plurales? ¿Por qué no te los he enseñado? Porque es que en inglés no existen los artículos indefinidos plurales como en español. En español tenemos un y una para el singular y unos y unas para el plural. En inglés no es así. En inglés el a y an no se utilizan como para el género, como ya lo expliqué, y no utilizan ninguna palabra para el artículo indefinido plural. Entonces, ¿cómo haces? Tú dices a bird, pero un pájaro, pero cuando quieres referirte a muchos pájaros, por ejemplo, I saw birds, yo vi muchos pájaros, no utilizan ninguna palabra. En español decimos, yo vi unos pájaros. En inglés decimos, I saw birds. A girl, una niña. Pero en inglés, cuando son muchas niñas las que viste, entonces dices, I saw a lot of girls. Yo vi muchas niñas. O I saw some birds. Some girls. Yo vi algunas niñas. En español decimos yo vi unas niñas. A dress, dresses. A board, I use boards. Yo uso tableros. An apple, pero cuando tengo una manzana, I have an apple. Pero cuando tengo muchas manzanas, tú dices, I have a lot of apples. O I have apples. I have some apples.
En inglés como en español existen los sustantivos no contables. Son aquellos sustantivos que tú no puedes contar, como la arena del mar, como el azúcar, como la sal. Sugar, milk, salt, wine. Entonces ahí ya no son singulares. Entonces, ¿qué artículo vas a utilizar ahí? Puedes utilizar some. Por ejemplo, I like some sugar. Yo necesito algo de azúcar, porque no te van a entregar un granito de azúcar, te van a entregar mucha azúcar, aunque sea poquita. Entonces, some sugar. Milk es también incontable. Entonces, si tú quieres contar la leche, la tienes que envasar en un frasquito. Entonces, a glass of milk, un litro de leche. Ya es el litro de leche, ya no es la leche en general, porque some milk, I like some milk in my coffee. Entonces, quiero un poco de leche en mi café, utiliza some, ¿ya? Entonces, para resumir, los artículos indefinidos. Existen a y an, que no se utilizan como en español. An significa un y una, pero cuando la palabra que sigue es una vocal, an orange. Si son muchas naranjas, entonces puedes utilizar some oranges, a lot of oranges o nada. Lo mismo que a glass of orange juice, pero si son muchos vasos de jugo de naranja, puedes decir some glasses of orange juice o a lot of glasses of orange juice o simplemente glasses of orange juice. Este temita espero que lo hayas entendido muy bien, porque ya vamos a pasar al artículo definido. Aquí tenemos algo de alivio, porque para una persona que no tiene el inglés como su lengua nativa, nos ayuda a que no existe sino un artículo indefinido en inglés. En español tenemos 4, el, la, los y las, pero en inglés solo uno que significan las 4 cosas. The man, el hombre. The woman, la mujer. The fantastic, lo fantastic. The fantastic car, el carro fantástico. The books, los libros. The books in the library, los libros en la biblioteca. The tables, las mesas. The tables in my house, las mesas en mi casa. Entonces, no existe sino un artículo indefinido. ¡Qué descanso! Cuando en español tenemos 4, una persona que vaya a aprender español necesita aprenderse 4, pero nosotros cuando vamos a aprender inglés con uno solo tenemos y con eso ya tenemos los artículos indefinidos. Entonces vamos a resumir. Cuando tú vas a hablar, lo primero que tienes que pensar es qué clase de sustantivo voy a usar. Si es un sustantivo que yo conozco, utilizas el artículo definido de, que se usa en singular y en plural, en femenino y en masculino. Pero si el sustantivo que vas a usar es un sustantivo indefinido, o sea, cualquier casa o cualquier mesa o cualquier cocina, entonces utilizas a o an. A la utilizas cuando la palabra que sigue empieza por una consonante y an cuando la palabra que sigue empieza por una vocal. Vamos a ver un último ejercicio. A book. ¿Qué utilizarías ahí? La A, ¿cierto? A book. Ant es una hormiguita, empieza por vocal, utilizas an. Cat, como sigue por consonante, utilizas a. Apple, an apple. Bow. Entonces, es este moñito, utilizas a, bow. Girl, niña, a girl. Elephant empieza por vocal, an.
elephant. Igloo, an igloo, an eye, a kite, an egg, an octopus. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase y espero que hayan disfrutado este tema.